Y por fin ha llegado la versión final de la película Elementals, una película con la cual el estudio Pixar planea seguir compitiendo como uno de los grandes del cine de animación. Así que sin más, ponte cómodo y prepárate para ver este gran resumen. La película empieza con el Señor de Fuego Bernie y la Señora de Fuego Cinder, los cuales estaban por primera vez llegando a la ciudad de elementos, lugar de los 4 elementos. Fuego, aire, tierra y agua podían vivir en conjunto sin problemas, aunque lo de problemas no me creas tanto, pues la gente de fuego sufría cierta discriminación por el hecho de que si se estresan mucho pueden quemar las cosas, aparte que la gente de agua los puede apagar, por lo que solo les toca vivir en un lugar apartado de la ciudad, en donde cabe resaltar Cinder estaba embarazada, por lo que en su pequeño futuro hogar tuvieron a su hija Ember, la cual a lo largo de los años ha trabajado duro junto a su padre levantando su pequeño emprendimiento, una pequeña tienda la cual Bernie planea heredar a su hija en el futuro. A lo largo de los años más y más gente de fuego iban llegando, y como ya sabemos la gente de agua no era bienvenida en el establecimiento, creando un odio que solo iba incrementando con el tiempo. Así pasaron los años, hasta que Ember se le iba encargando más responsabilidades en la tienda, al punto de atender ella sola a su primer cliente. Aunque lamentablemente este parece ser muy irritante, pues coge las cosas sin permiso, causando que Ember acabe explotando, por lo que Bernie la aparta para calmarla y volver a intentarlo otra vez con una señora, aunque acaba sucediendo lo mismo. Ahora resulta que mientras Ember listaba unas cosas para entregar, acaba entrando al cuarto de su madre, que al parecer era vidente, y estaba teniendo una consulta inclusive. Ella le dice a la pareja que los ve compatibles, mientras a su hija le dice que a este paso solo le espera soledad y tristeza, aunque ella solo ignora sus comentarios y se va. Apenas sale de la tienda conocemos a Eduardo, un pequeño niño que gusta de ella, aunque ella siempre lo rechaza, pues dice que no pueden haber cruces de elementos. Volviendo con su entrega las logra hacer todas de manera exitosa, rompiendo el récord de su padre, aunque cuando vuelve encuentra a este ya dormido, pues se ha vuelto muy viejo con los años. Aunque antes de irse a dormir arroja una rama a este cáliz, el cual es una reliquia sagrada para su familia y es importante que nunca se apague la llama. A la mañana siguiente Ember se prepara para atender la tienda sola, pues era su último paso para que su padre la considere lista, y aunque parece tenerlo bajo control, termina casi por explotar, por lo que se va a su sótano y ahí expulsa toda su ira, quemando un poco el lugar. Bueno, resulta que las llamaradas terminaron por debilitar sus tuberías, causando una fuga que termina inundando todo el sótano, aunque esta no era solo agua, sino que había un hombre de agua incluido en esa fuga, un inspector bastante sentimental llamado Wade. Este procede a multarla pues sus tuberías no cumplían con los parámetros de calidad, por lo que una futura clausura se venía por las tantas faltas. Ahora Ember procede a seguirlo antes que Wade entregue todas sus multas en el ayuntamiento, algo que al final no logra, para seguido paso ponerse triste por ello, ya que si llegasen a clausurar la tienda su padre no lo soportaría. Esto es escuchado por Wade, por lo que para evitarle el dolor decide meterle en el ayuntamiento para que hable con el encargado para que rechacen las multas. Este se llamaba Fern, que era un hombre de tierra, y ahí Wade le dice que se le explique para que comprenda. Sin embargo Ember no quiere hablar, pues es un tema muy personal como para comentarlo así sin más. Así que luego de una explosión de nervios, acaba llevando las multas a la señora Cúmulo, así que los clausurarían en una semana. Volviendo a su tienda, Ember nota que esta está cerrada, y era porque su padre junto a su madre se habían pasado toda la tarde tapando las fugas que había causado Ember. El Señor de Fuego culpa sin saberlo a Wade por esto, así que Ember le sigue la corriente para seguido paso contarle que ya habían salido de un problema así antes, pues antes de llegar a Ciudad Elementos, ellos vivían en Tierra de Fuego, donde ahí también tuvieron una tienda, aunque por culpa de una tormenta todo fue destruido, por lo que vivir así no era una opción. Así que lo mejor era mudarse a un mejor lugar. De vuelta a la actualidad, Ember intercepta a Wade para que lo lleve con la señora Cúmulo. Sin embargo, él le dice que ella no vendrá, pues justo hoy había un partido importante de balón aire, así que Ember termina yendo también al partido. Aquí conversa con la señora Cúmulo llamada Gale. Al principio no congenia para nada con ella, aunque luego de ver el partido y gracias a la buena vibra que transmitía Wade, termina pasándola bien, así que los tres acaban haciéndose amigos. Aquí Ember le comenta que necesita ayuda para evitar las fugas de agua en su tienda. Esto sorprende a Gale, pues técnicamente esas tuberías deberían estar bloqueadas desde hace años, así que para averiguar qué está pasando, Wade planea meterse en la tubería y descubrir de dónde viene esa agua. Más adelante vemos cómo de camino a su tienda, Wade explica cómo llegó ahí, y es que estaba revisando los canales cuando una gran corriente de agua lo empujó al desagüe, terminando por entrar en las tuberías y acabando en el sótano de Ember. Así que en un intento de buscar cuál canal era, hace un globo gigante derritiendo metal con el cual vería mejor todo. Y ahí arriba Ember le comenta que ese edificio de ahí al fondo es la estación Jardín Central, al cual una vez de niña quiso entrar para visitar una hermosa flor llamada Vivisteria, pero les dijeron que su fuego era muy peligroso, así que nunca los pudo ver al final. Una vez llegan al canal que estaban buscando, resulta que uno de los barcos que por ahí pasaba acaba empujando una gran ola hacia ellos. Logran esquivarlo, pero claro,
toda esa agua iría al barrio donde Ember vivía. Ante esto decide utilizar unos costales de arena que tenía cercanas para cubrir la fuga, logrando cubrirla toda, así que el trabajo estaba hecho. Y justo antes de despedirse, Wade le ofrece una salida juntos, algo que aunque al principio le parece extraño a Ember, accede, por lo que se verán al siguiente día. Una vez amanece y ya es hora de su cita con Wade, ella procede a irse con la excusa de ir a hacer entregas, aunque su madre lo nota, pues con su habilidad de vidente logra sentirlo a través de su olor. Ya una vez estos dos se encuentran, disfrutan de una linda ida al cine, seguido de unas fotitos para recordar la luminosidad de la situación. E increíblemente Ember parece estar disfrutando todo, saliendo por primera vez de la pequeña zona donde vivía, disfrutando de Ciudad de Elementos en todo su esplendor. Toda esta buena actitud también lo refleja en su tienda, y para remate su madre encuentra sus fotos, aunque por la luz no puede reconocer quién es. Ya al día siguiente, mientras atendía el negocio, nuevamente una fuga había aparecido, casi apagando el cáliz de la familia, pues entre Ember y su padre lo mueven a un lado, y todo se vuelve aún más inoportuno, pues Wade se había mandado como regalo junto a unas flores para ella, pero en realidad había ido para avisarle que los sacos de arena no habían aguantado, por lo que más tarde van a la playa por más arena para sacos. Aquí Wade le dice que seguir colocándolo sería inútil, pero aún quedaba una alternativa: vidrio, con eso quizá tengan alguna posibilidad. Así que ya de noche Ember planea calentar toda la arena de los sacos, creando con el vidrio resultante una magnífica obra de arte que serviría de barrera. Y recordando la esferita que hizo Ember en la playa, Wade la había guardado para dársela después, ya que era muy linda, igual que ella, según palabras del propio Wade. De vuelta a la casa, Ember encuentra a su padre trabajando, aunque lo manda a dormir, para seguido paso volver a salir con Wade, mientras su madre lo seguía a lo lejos. En esta ocasión la salida era para conocer a la familia de Wade. Primero conoce a su madre, quien la invita a pasar para conocer a los demás. Ahí vemos a su hermano, a su cuñada, a sus sobrinos, a su tío y muchos otros más. Una vez empiezan a cenar, de casualidad el hermano de Wade rompe una jarra, pero gracias a la habilidad de Ember la calienta y la moldea a su gusto, reparándola por completo. Esto sorprendió a todos, sobre todo a la mamá de Wade, quien le dice que puede aprovechar grandemente ese talento si lo usa correctamente, para seguido paso ponerse a jugar una especie de reto sobre no llorar mientras se contaban cosas tristes. Al principio su mamá pierde contra su tío y ahora le toca el turno de ellos, en donde Wade por fin le declara sus sentimientos hacia ella, haciendo que la chispa de su amor empiece a avivarse poco a poco, a pesar de que sus padres nunca lo verían correcto. Estas palabras originaron que Ember soltara la primera lágrima de su vida, perdiendo así el reto. Luego de esto vemos que Wade recibe una llamada. Resulta que era Gale, quien había visto la protección de vidrio que habían hecho los chicos, pero como era cristal templado, esta sí aguantaría, así que por ende las multas estarían canceladas. Y aún hay más, pues la madre de Wade le comenta a Ember que tiene un conocido en una fábrica de vidrio, por lo que si ella acepta podría conseguirle un gran puesto ahí, aunque tendrá que irse de la ciudad, claro, así que ya no le convence tanto esa idea. De vuelta afuera, Ember parece muy enojada, al punto que conduce como loca de vuelta a su casa, y su madre los termina observando. Una vez se calma, confiesa que es probable que realmente no quiera trabajar en la tienda de su padre, por lo que ahora se encuentra en un dilema mental, solo para acabar llegando su madre lista para recriminarle que el fuego y el agua nunca estarán juntos, inclusive se lo quiere demostrar a través de la evidencia. El método era que la pareja pudiese encender las barras con su fuego, algo que claramente Wade nunca podría, hasta que se le ocurre algo: reflejar la luz de Ember sobre su agua, generando un rayo con el cual lograría encender la vara, sorprendiendo a todos con ello. Encima sus humos forman un remolino, lo que indica que van por buen camino, hasta que de pronto escuchan a Bernie, por lo que Wade tiene que irse rápidamente de ahí. Y al parecer la razón del por qué estaba despierto a esa hora era porque le quería dar la noticia a su hija sobre que en 2 días se jubilaba, y por ende ahora la tienda sería de Ember. Aquí procede a contarle a Ember que hará con ella un ritual llamado el Baxo, el cual también hizo junto a su padre antes de partir de Tierra de Fuego, la cual es la forma más alta de respeto de una persona de fuego hacia otra, aunque por desgracia el abuelo de Ember no lo hizo con su padre, por lo que la bendición de su padre a hijo nunca fue otorgada, cosa que obviamente no pasará con Ember. Al día siguiente Ember fue a ver a Wade para darle la esfera de cristal que hizo. Wade ya veía venir lo peor, así que antes que dijera algo más la llevó a un lugar que la sorprendería. El lugar era la estación Jardín Central, donde junto con Gale crean una burbuja de aire bajo el agua con la que logran que Ember mire por primera vez en su vida una vivisteria, y no una, sino varias, las cuales se iluminan con la luz de la chica fuego. Una vez salen, Ember le agradece a Wade por el gesto, dando así el siguiente paso: juntar por primera vez sus manos, para terminar dándose un caluroso y cariñoso abrazo, aunque de pronto Ember se retrae, ya que sabe que al día siguiente heredará la tienda, por lo que no es momento de amor o escoger seguir sus sueños. Acaba
acabando por discutir con Wade y acabando su relación de una vez por todas. Al día siguiente es hora de nombrar a la nueva dueña, armando una gran ceremonia de pase de antorcha, iniciándose mostrando un nuevo cartel con el nombre de Ember en él, donde increíblemente llega Wade deteniendo toda la ceremonia, confrontando cara a cara a Bernie para seguido paso contar que tocaron sus manos y fue un momento mágico. La cosa es que entre palabra y palabra Bernie se acaba enterando que realmente quien rompió la tubería desde un principio fue Ember y no Wade, primero decepcionando a su padre y luego haciendo que este se enoje y asegure que ella nunca se va a jubilar. Por otro lado, Wade por fin confiesa que la ama, aunque igual ella lo manda a volar, rechazándolo directamente y botándolo del lugar. Luego de todo el caos vemos a Ember sentarse sola por la ciudad, solo para acabar dándose cuenta que el vidrio con el que cubrió la fuga se rompió, desatando litros y litros de agua que iban directamente al barrio de la gente de fuego. Por otro lado, Wade se preparaba para trabajar en el extranjero, aunque vio un humo raro desde donde estaba, por lo que creyendo que Ember tuvo algo que ver fue a auxiliarla, ya que ella estaba tratando de detener el agua. Lo malo era que al mismo tiempo tenía que cuidar el cáliz de su tienda. Lo malo era que por la puerta poco a poco estaba entrando agua, aunque esta agua era Wade. Ahora ya con los dos Ember puede ir a recoger la llama azul de su cáliz, aunque durante su intento ambos terminan encerrados en la habitación de su madre, pero por suerte con el fuego aún encendido. Lo malo es que como era un lugar cerrado, el ambiente se empezaría a calentar, por lo que Wade inevitablemente se evaporaría. De esta manera, pero con una sonrisa ante la adversidad, Ember también confiesa su amor ante Wade y sellan su pacto de amor con un primer beso, antes que lo inevitable pase. Ahora vemos como el agua ya cesó y como ya lo imaginábamos, Wade ya no está entre nosotros. Luego de esto, Ember por fin confiesa a su padre que su verdadero sueño no era ser dueña de la tienda, algo que su padre comprende, pues sabe que lo importante es que su hija sea feliz, dándose un feliz abrazo familiar. Pero algo sonaba, una leve gota brotaba del techo, goteando poco a poco. ¿Podía ser? Sí, efectivamente, Wade estaba llorando, pues Ember estaba jugando el juego de no llorar con él, haciendo que finalmente gotee suficiente de él, volviendo a la vida y devolviendo la felicidad a la pequeña Ember. Más adelante vemos cómo los nuevos dueños de la tienda son los amigos de Bernie, mientras que él y su esposa se relajaban a un lado, para más tarde ver cómo Wade y Ember se preparan para viajar al empleo de la empresa fabricadora de vidrio, que la madre de Wade le consiguió, aunque justo antes de que suban al barco, hace el baxo hacia su padre, en esta ocasión siendo devuelto el gesto, pues sabe que es el sueño de su hija y siempre tendrá su bendición, y ahora sí lista para vivir una auténtica aventura junto a su auténtico amor, terminando así la película. Muchas gracias por ver el video hasta el final, no olvides suscribirte si te gustó, sígueme en mis demás redes sociales que están en la descripción y nos vemos en el siguiente resumen. Chau chau.